Ya entonces, luego de haber recibido su número, ya les pasé mi correo institucional. Han establecido también un formato para el envío de tareas, pero por hoy vamos a necesitar un cuadernito al lado con lápiz o pluma, calculadora. Es un ejercicio de balance de más. A ver, Yulisa, ¿qué pasó? Usted tiene que estar pila, no es que usted es la secretaria, lleva los puntos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de balance de masas donde interviene un sistema de ecuaciones. Se resuelven 3 ecuaciones sucesivas. Eso que hicieron conmigo hace, y que todos sacaron 10. Bueno, entonces esto ya vimos, la primera unidad. Algo quedó pendiente, algo que no hayan entendido en cuanto a la conceptualización de algunos términos. A ver, las propiedades térmicas de los alimentos, contenido de agua, ya saben, el contenido de agua se da básicamente en porcentaje, ¿no? Hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que todos los alimentos contienen agua antes de ser procesados e incluso después de ser procesados, ¿ya? Porque no hay un proceso que lo deje a un alimento totalmente deshidratado, a excepción de los que llevan al espacio, ¿no? ¿Eso es para qué? ¿Por qué? Porque el agua trae microorganismos, ¿cierto? La humedad trae microorganismos. Entonces, mientras menos humedad tenga determinado alimento, su vida útil va a ser mayor. Entonces, de propiedad de los alimentos son contenido de agua, punto de congelación inicial. ¿Cuál es el punto de congelación inicial? ¿Hay alguien que me lo pueda decir y se gane el primer punto de hoy? El punto de congelación es igual para todos los alimentos. Si uno esté más helado y el otro más caliente, se congelan igual. A ver, mijo, ¿qué se congela? ¿El alimento o se congela el El agua agua, que ¿no? tiene el alimento? El agua que tiene el alimento. Así tiene que explicarme como profesor, pero para que todos podamos entender. ¿Ya? Se congela el agua que tiene el alimento en sí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el punto de congelación es la temperatura a la cual esa agua el agua del alimento se comienza a congelar. Así, profesor Mauricio, ¿no? Sí. Ya. Para la otra será Mauricio, estamos bien. Fracción de hielo. Densidad. A ver, el concepto de densidad. Densidad es la relación entre la masa de la materia y el volumen que ocupa. Entonces, con el ejemplo de un ejemplo de alimentos, ¿qué alimento es más denso? ¿Una manzana, una naranja o una manzana de coco? Una manzana de coco. Más denso, más denso. Más denso, más pesado, que tiene más materia por unidad de volumen. La manzana. La manzana, la naranja. Ingeniero, el concepto de densidad. Densidad es la relación entre masa y volumen. Supongamos que tenemos un cuadrito hablando de metales, tenemos un cuadrito de oro, ¿ya? Un cuadrito de 10 por 10, un cubo Rubik, hágase imaginación de un cubo Rubik. 2 cubos Rubik, uno de oro y otro de aluminio. Los dos tienen el mismo volumen, ¿cierto? El mismo tamaño, ocupan el mismo espacio.
Pero ¿cuál pesa más? ¿Cuál es más denso? Es el de oro. El de oro, correcto, el de oro. Entonces, ese material, ese cubo es más denso. Tiene más masa o más peso por la misma unidad de volumen. La misma unidad de volumen quiere decir ocupa el mismo espacio que el cubo de aluminio. ¿Ya? Entonces, densidad es la cantidad de masa que un cuerpo o una materia tiene relacionada a su unidad de volumen. ¿Ya? ¿Cuál es más densa? ¿El agua dulce o el agua salada? Salada. El agua salada. Por eso el agua salada se va al fondo. ¿Ya? Entalpía. Entalpía es como quien dice la cantidad de energía que se debe agregar o quitar para efectuar un cambio de temperatura en un alimento determinado, o una materia o un cuerpo determinado. ¿Ya? Calor de respiración, calor específico. El calor específico es una unidad de medida de energía requerida para cambiar la temperatura de un alimento en 1 grado. En 1 grado centígrado puede ser, o en 1 grado Kelvin. Solo dice en 1 grado. Por tanto, el calor específico de los alimentos o bebidas se puede utilizar para calcular la carga del calor impuesta ante el equipo de refrigeración. Esto nos sirve para calcular cuando vamos a procesar alimentos añadiendo o quitando calor. ¿Ya? Tenemos que saber cuánto alimento va a pasar por ahí en tanto tiempo y agregar nosotros mediante transferencia de calor, hacer el cálculo necesario para agregar o quitar calor, en todo caso. ¿Ya? Cálculo del calor específico, la fórmula de calor específico, ¿ya? Calor específico es igual a temperatura sobre masa. Dice, de forma análoga se define la capacidad calorífica o calor específico como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad, sea esta grados Kelvin o grados centígrados. ¿Ya? Se la representa con la letra C mayúscula. Por tanto, el calor específico es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa, donde M es la cantidad de masa de sustancia. El cociente es el resultado de la división de C mayúscula para M. C minúscula es el cociente o el resultado. ¿Ya? Conductividad térmica relaciona la tasa de transferencia de calor de la conducción con el gradiente de la temperatura. Conductividad térmica es decir, yo caliento una barra de acero, imagínese una barra de 1 metro, lo caliento en una punta y me doy cuenta si la otra punta, el otro extremo de esa misma barra se va calentando. ¿Ya? Esa es la conductividad térmica. Cuando un cambio de temperatura en un cuerpo, en una parte de un cuerpo se transmite, ¿qué tan rápido se transmite al otro extremo, a otras partes de ese mismo cuerpo? ¿Ya? El aluminio, el oro y el cobre son excelentes, tienen excelente conductividad térmica. En otros no, en los materiales aislantes no. En los alimentos, la conductividad térmica depende principalmente de la composición, pero también de algunos otros factores que afectan el camino del flujo de calor a través de materiales, tales como el porcentaje de espacios vacíos, homogeneidad, forma y tamaño del alimento. ¿Ya? Homogeneidad quiere decir que todas las partes de ese mismo cuerpo, de ese mismo alimento, tengan la misma densidad, la misma porosidad, o sea, que sea homogéneo, ¿no? Que sea igual en todos sus puntos. ¿Ya? Esta es la fórmula de conductividad térmica, donde utilizamos la derivada de la temperatura sobre el gradiente de la temperatura. Difusividad térmica
Es la velocidad con que un cuerpo, en cambio, pierde calor. ¿Ya? La fórmula, bueno, esto es teoría, ¿no? La fórmula que relaciona difusividad térmica es K, que es conductividad térmica, la que hallamos arriba, que aquí ya cambia de nombre. ¿Ya? Aquí es K. Aquí es K. Y abajo se relaciona la densidad, que es la P mayúscula, y el calor específico es C sub P. Un elemento arriba y dos elementos abajo. Arriba es la conductividad térmica y abajo es la densidad por el calor específico de ese cuerpo, de esa materia. Ahora, el calor específico es propio de cada materia, de cada alimento. Hay tablas, hay tablas ya definidas en donde consta ya, no tenemos que calcular nada, el calor específico ya viene en tablas, totalmente definido, depende de cada material, de cada alimento. ¿Ya? Esta es la fórmula o el resumen de difusividad térmica. Es la relación entre conductividad térmica y el calor específico del producto multiplicado por su misma densidad. O sea, Ingeniero, no está compartiendo la pantalla si usted... ¿serio? Sí sale. Sí sale. Sí, ya. Entra y sale la sesión, Martita. Ya lo vi. Es el 5-0. Tiene problemas todavía con esto, Martita. ¿Sí o no, Martita? ¿Ya? Aquí tenemos balance de materia. Ahí me comenzó a gustar. Balance de materia y energía. ¿Cuál es el principio o la ley fundamental de la conservación de la materia y la energía? ¿Quién se gana un punto, pero así? Regalado. Que la materia no se crea, eso no. Habla sin miedo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto, Mauricio. ¿Cómo así? Bueno. Póngale un puntito, secretaria. Déjame ver el secretaria si está, porque se ha de ir donde el perro a sacarle las pulgas. Ah, no, sí está ahí. Mauricio va a salir abanderado de la carrera. Al principio tenía hasta problemas con la tabla de multiplicar, pero no véanlo ahora. A ver, en este capítulo ya habíamos definido la ley de la conservación de la materia, que en el universo, en la naturaleza, nada se crea, nada se destruye. O sea, no puedes crear de la nada, nada puedes crear de la nada y nada puedes desvanecerlo tampoco, hacerlo nada. O sea que la magia no existe en sí, ¿no? No son más que trucos, ¿ya? Todo en el universo se transforma. La materia y la energía se transforman. Este es un proceso, una ley física que no ha tenido excepción todavía. ¿Ya? Vamos a ver nosotros primero el concepto de lo que es una operación unitaria. Se llama operación unitaria cualquier proceso físico, ojo, proceso físico, o sea, donde no hay cambios químicos, donde no hay, donde los cuerpos al combinarse no pierden sus características. Ese es un cambio físico. ¿Ya? No hay una reacción química, mejor dicho. Un cambio físico es simplemente que un cuerpo lo ciernas, lo transformes, lo tritures, lo hidrates, lo seques, lo filtres. Esos son procesos físicos. Ya cuando transformas, unes dos elementos químicos para formar un tercer elemento químico, ya eso es una reacción química. Aquí las operaciones unitarias, por ahora, solo vamos a hablar de procesos físicos. Entonces, se llama operación unitaria a cualquier proceso de transformación donde puede existir un intercambio de energía del tipo físico, de una materia prima en otro producto de características diferentes.
Los procesos de transformación y las operaciones unitarias tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en una forma más útil para nuestros fines o necesidades. Vamos a la lista y le vamos a pedir a Anabel, a Arianita, que nos ayude con la lectura. Dígame. Ayúdenos con la lectura, Ariana. A partir... Balance de materia y energía. Dele. Operación unitaria. Se llama operación unitaria a cualquier proceso físico de transformación donde puede existir un intercambio de energía del tipo físico de una materia prima en otro producto de características diferentes. Los procesos de transformación y las operaciones unitarias tienen como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil para nuestros fines o necesidades. Entonces, todo proceso químico conducido en cualquier escala puede descomponerse en una serie ordenada de operaciones unitarias, como pulverización, secado, cristalización, filtración, condensación, evaporación, destilación, trituración, extracción, enfriamiento, disolución, agitación, decantación, precipitación, aumento de presión, absorción, centrifugación y tamización. Ya, ¿tienen claros estos conceptos, estos procesos unitarios? Estas operaciones unitarias, todas son de tipo físico, en donde el material, la materia prima no cumple, no cambia químicamente, o sea, no se unen dos materias primas para formar una tercera, sino que se conserva las características innatas de la misma materia prima, pero cambia su forma. Por ejemplo, está más hidratado, más seco, se cristalizó, se enfrió, se diluyó, se agitó, se decantó, se precipitó. Todos esos son operaciones unitarias de tipo físico. ¿Ya? Ya vamos a ver qué es un proceso. Son diferentes de una operación unitaria de un proceso unitario. Van preguntando nomás. Aquí tengo gráficos de lo que es destilación, ¿ya? Lo que es destilación, lo que es centrifugación y lo que es tamización o cernido, ¿ya? La tamización no es más que cernir. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es destilar? Destilar es hervir, calentar un líquido, hacerlo hervir. Aquí hay un termómetro, ¿cierto? Hacerlo hervir y que ese vapor a lo que sube se condense y caiga por enfriamiento y se condense acá. ¿Ya? ¿Qué logramos con esto? ¿Qué logramos al destilar? ¿Alguien que me pueda responder? Eliminar los sólidos que hay en la solución. Ya, ni hablamos que la ley de la conservación de la materia dice que nada se crea y nada se destruye. Entonces no puedes eliminar sólidos. El alcohol, no. Al decir eliminar, tú dices que los anulas totalmente, o sea, los desapareces. Separar. Según la ley de la conservación de la materia, nada se puede desaparecer, ¿cierto? ¿Ya? Separa. Los separas, correcto, los separas, ahí sí. ¿Ya? Entonces, mediante destilación, al hervir esto, tú consigues primero concentrar, ¿no? Consigues pureza, ¿cierto? Aquí hay más líquido que acá. ¿Ya? Liberar al líquido de los sólidos que tiene en su contenido. Depende de qué concentración de sólidos tenga. Puede tener sodio, potasio, magnesio. En la misma agua potable que tomamos tiene sólidos, ¿cierto? ¿Ya? Tiene otros elementos en sí, no es agua pura. Aquí centrifugación es girar a altísima velocidad, ¿cierto? No es más que eso, centrifugar. ¿Ya? Y aquí tamizar es cernir. Este es el que usaron para las galletas. Más finito era.
Siga, Arianita, con la lectura. El número de estas operaciones no es muy amplio y generalmente solo algunas de ellas intervienen en un proceso determinado. Los cambios mencionados son los únicos cambios posibles que el cuerpo puede experimentar. Un cuerpo está absolutamente definido cuando están especificadas la cantidad de masa y composición, la energía total, cualquiera que sea el tipo de energía de que el cuerpo esté dotado, los componentes de dirección y movimiento de que está animado. Lo descrito está basado experimentalmente y soportado matemáticamente por las leyes de la conservación. Ley de la conservación de la materia. Disculpe. Ley de la conservación de la energía y ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Las operaciones unitarias son comunes en los procesos industriales, sean químicos, físicos o biológicos, y se refieren a las etapas individuales y diferenciables entre sí, en que pueden ser individuos tales como procesos. Las operaciones unitarias se clasifican de acuerdo con la cantidad de masa, energía o movimiento que se transfieran en la operación. Correcto. Los procesos unitarios o las operaciones unitarias se clasifican de acuerdo a la cantidad de masa, energía o movimiento que se transfiera en la operación. Entonces, ¿qué es una operación unitaria? Es cualquiera de los elementos o de las operaciones citadas acá que no provoquen cambios químicos o reacciones químicas en la materia prima. Así de fácil. Acá tengo algo más claro para que, a ver, dejen ver, escritorio. Vamos a ver una materia que también doy acá en que se llama procesos industriales. ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí. Ya. Entonces, esta es una materia que doy en riesgos. Ya. Los procesos, este gráfico nos ayuda. Las operaciones unitarias, incluida la de los alimentos, se grafican así, con diagrama de flujo de procesos. ¿Ya? La unidad de todos estos pasos conforman un proceso, un producto terminado, dígase un alimento listo para consumir. ¿Ya? Se hacen por diagrama de bloques. En el caso de tecnología de alimentos, se hacen por diagrama de bloques. Este es un método reducido, ¿no? Etapa 1, dígase yo, limpieza, calentamiento o pretostado o tostado, trituración, ¿ya? Cernido o decantación y empaquetado, dígase así, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación del chocolate, llega el cacao, ¿cierto? ¿Qué le hacen? ¿Qué es lo primero que le harían al cacao? A las pepas de cacao en este caso. El secado. Cuando llega el cacao de la hacienda, ¿qué es lo que primero le hacen? La limpieza. Limpieza, correcto, la limpieza, porque el cacao Selección y limpieza. viene con hojas, viene con ramas, viene con piedras, ¿cierto? ¿Ya? Luego de eso, ¿qué necesitas hacerle a la pepa de cacao ya cuando está limpia? Secarla. No, se le sacan las pepitas que tienen por dentro. Se la calienta para eso, porque para sacarle la cascarita tiene que estar inevitablemente caliente. ¿Ya? A las pepas de cacao se las calientan. Se la tosta. Se la tuesta, correcto, con fuego directo. No es por medio de vapor, sino con fuego directo. ¿Ya? Luego de que se tuesta, pasa a una zaranda donde la descascara, le saca toda la cáscara y queda la pepita de cacao brillosita, ¿no? Café. Brillosita por el aceite que tiene, pues, ¿no? Luego, esta pepa de cacao pasa a un molino. Ya sería, a ver, aquí sería limpieza, aquí sería calentamiento, aquí sería descascarado, ¿cierto? Y aquí sería trituración en los molinos.
Mira que en el proceso del chocolate vamos a hacer un diagrama de bloques mucho más extenso. ¿Ya? El cuarto paso sería trituración en molino, ¿cierto? ¿Ya? Una vez que el cacao se tritura, se transforma en una pasta que se llama licor de cacao. Es una pasta amarga, espesa, más o menos, un poquito menos fluida que la miel. ¿Ya? Pero se nota que son fácilmente separables el aceite de los sólidos del licor de cacao. Es fácilmente separable. ¿Ya? Digamos, cuando ustedes se hacen un café con café de pasar, así más o menos. ¿Ya? Entonces, este licor de cacao lo pasan luego en caliente, lógico, tiene que ser más o menos entre unos 70 y 80 grados centígrados, quiero decir. Pasa a unas prensas. Unas prensas son unas máquinas en que tú introduces líquido a unas cámaras, introduces líquido a unas cámaras y estas comprimen el líquido y le sacan toda la humedad, todo el aceite en este caso. ¿Ya? Entonces el aceite chorrea y queda dentro lo que es los sólidos de cacao. Los sólidos de cacao, al estar bien secos, se transforman en una tableta dura, digamos un disco grande. Este es el proceso que yo viví en Nestlé cuando trabajé ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta tableta sólida de cacao? Una tableta grande, pues, ¿no? Y el aceite de cacao ya se separa. Aquí se bifurca el proceso. Por un lado va el aceite y por otro lado va lo que es el cacao seco. Las tabletas de cacao seco van a un cuarto de trituración, ¿ya? Donde simplemente al agregarle azúcar ya se transforma en producto terminado, en un producto terminado que es, dime Mauricio. No, se me marcó. Pues. ¿Ya? Entonces, el producto terminado es este polvo ya triturado más azúcar, ya se transforma en un polvo de cocoa que le dicen comercialmente, ¿no? Comercialmente se llama cocoa. ¿Ya? Y el aceite comparte con una parte de licor no triturado, no secado, no exprimido, se va a la parte de la templadora para fabricar los bombones de chocolate. Entonces los bombones de chocolate tienen mucha más grasa, mucho más contenido de aceite que el polvo de cacao, lógicamente. El polvo de cacao tiene grasa, pero no se compara con la cantidad de grasa que tienen los bombones, ¿ya? Entonces, ese es el proceso para la fabricación del chocolate. Lógicamente, he obviado los procesos, los detalles físicos y químicos. Solo me he basado en los procesos mecánicos, de qué es lo que atraviesa el cacao, la pepa de cacao para transformarse en un bombón de chocolate. Entonces, en procesamiento de alimentos lo vamos a estudiar así, por diagrama de bloques. Lógicamente, en ingeniería industrial se estudia esto mucho más a profundidad, pero con ustedes solo vamos a estudiar así por etapas, sin definir mayormente todavía maquinarias, entradas, salidas, nada de eso. Ni transporte, ni espera, ni almacenamiento, nada. Pero sí existen gráficos relacionados que los ingenieros industriales sabemos detallar con más precisión. Por ejemplo, aquí si avanzamos, vamos a ver los diferentes gráficos que nos ayudan a hacer un diagrama de flujo de procesos. Estos son los gráficos que nos ayudan a hacer un diagrama ya más detallado de flujo de procesos. ¿Ya? Un óvalo significa inicio o final de una operación de todo un proceso. Un bloque, un rectángulo significa una actividad determinada. Eso lo vamos a ver con ustedes. ¿Ya? Un cuadro significa inspección o medición cuando actúa control de calidad. ¿Ya? Cuando actúa control de calidad, cuando hay un control de parámetros, esto se representa con un cuadrito. Cuando es una toma de decisión, cuando el operador o el proceso o el ingeniero de procesos decide acerca de si bifurca o no bifurca el proceso, o sea, si lo subdivide en dos partes, ya, eso es una decisión y se representa con un rombo. El círculo es un conector.
El triángulo invertido significa archivo o almacenamiento definitivo. ¿Ya? Un triángulo normal significa almacenamiento temporal antes de salir a la venta. ¿Ya? Un rectángulo con puntas redondeadas significa un terminador de proceso. ¿Ya? Un trapecio significa que tú ingresas datos, o sea, vas sumando parámetros, temperaturas, presiones, cambias de una máquina a otra, cambias temperaturas, presiones, agregas calor y cosas así. Eso se representa con un trapecio o paralelogramo, dígase. ¿Ya? Este símbolo significa documentación. Cuando tú elaboras una documentación, una tarjeta de control, un checklist en un determinado paso, un determinado proceso, esta D invertida significa demora o retraso. ¿Ya? Esta es la D invertida. ¿Ya? Esta flecha gruesa significa transporte. Cuando el material sale de la línea de producción y necesariamente tú lo transportas manualmente o mientras un equipo que no sea parte de la línea de producción. ¿Correcto? ¿Ya? Y esta flecha fina es una línea de flujo utilizada entre cada uno de estos otros símbolos. Bueno, a nivel de ingeniería industrial se aplica todo esto, ¿no? Se ve a cada detalle porque somos los encargados de calcular los tiempos y movimientos de todo el proceso. Lógicamente esto se aplica cuando son procesos en masa, ¿no? Cuando hablamos de producción a nivel industrial. A nivel artesanal no se aplican, pero tú lo puedes estudiar. Si tienes un negocio propio y vas a fabricar un producto en miles de unidades, sería bueno hacer un estudio de cuánto tiempo te va a llevar y cuántos recursos vas a invertir en aquello. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los tipos de procesos. ¿Alguien más que me ayude? Jordan, ayúdeme con la lectura. Ya, tipos de procesos. ¿Ya? Transferencia de masa, transferencia de calor y masa simultáneas, transporte de fluidos, separación, operaciones físicas complementarias. Correcto. Siga. Procesos unitarios. En la industria, un proceso de fabricación o industrial es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas, por lo general para la obtención de un cierto producto. Se necesitan múltiples operaciones individuales. La diferencia que existe entre un proceso y una operación unitaria es que un proceso unitario es donde se presentan los fenómenos físicos y en algunos casos químicos. En cambio, en las operaciones unitarias son cambios fundamentalmente físicos. Algunos ejemplos de procesos unitarios son oxidación, combustión, fermentación, saponificación, sulfidración, caustificación, hidrogenación, precipitación, electrólisis, halogenación, polimeración, reducción, sulfonización, nitración, alquilación y disolución. Correcto. Entonces, estos son procesos unitarios que pueden ser físicos o químicos. ¿Ya? Aquí la materia sí tiene reacciones químicas. Mire, que aquí hablamos de azufre, aquí hablamos de implementar soda cáustica. ¿Ya? Entonces, lógicamente, aquí va la materia en cuestión va a tener cambios y reacciones químicas, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos un diagrama nosotros un diagrama de bloques básicos en cuanto a un proceso medianamente complejo. ¿Ya? El operario hace la observación. Este es un operario haciendo una observación de esta máquina. El operario observa sensores, selecciona temperaturas, ¿ya? Selecciona temperaturas. Aquí un sistema de control, un regulador,
para que el proceso se mantenga dentro de un determinado parámetro. ¿Ya? Acá está el equipo. Esta es la caldera. Y este es el control de temperatura constante. Esta es la válvula de gas. Mediante la válvula de gas se aplica calor, ¿cierto? Se aplica calor, vean. ¿Ya? Y también hay, lógicamente, una pérdida de calor. Entonces, la suma de todo lo que entra, ya que no se pierde materia, según la ley de conservación de la materia, la suma de todo lo que entra al proceso tiene que ser igual a la suma de todo lo que sale. Así de fácil. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Dentro de un proceso, pues no. Porque no se pierde nada de materia, ni se aumenta nada de materia. Siga, Jordan. Balances de materia y energía. Los balances de materia y energía, BM y E, son una de las herramientas más importantes con las que cuenta la ingeniería de procesos y se utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores o entre las distintas operaciones que lo integran. Por tanto, en la realización del PFC y los BMIE nos permite conocer los caudales másicos de todas las corrientes materiales que intervienen en el proceso, así como las necesidades energéticas del mismo, que en un último término se traducirían en los requerimientos de servicios auxiliares, tales como vapor o refrigeración. Dentro del PFC, los BM y E tienen su lugar lógico en el estudio de viabilidad, ya que por este medio de ellos se obtiene la información necesaria para proceder al dimensionamiento de los equipos y la estimación de los necesarios servicios auxiliares, vapor, aire, refrigeración. En la memoria del cálculo deberían incluir los BMIE de la alternativa elegida como un anexo de la misma. BMIE significa balance de materia y energía, nada más. Entonces vemos que se conservan los caudales másicos, o sea, la cantidad de masa se conserva porque no se pierde, ¿cierto? Y se analiza también la cantidad energética, la cantidad y el tipo de energía que le vamos a aplicar al proceso para la transformación de la materia prima. Déjenme apagar el aire que tengo frío. Aquí te quedaste, ¿no, Jordan? A ver. Sí, ingeniero. Ya, Reni, puedes leer. Reni. Sí, sí, ingeniero. Ya, ayúdame. A ver, los BM se basan en la ley de conservación de la materia, la cual rigurosamente hablando hay que aplicarla al conjunto de la materia-energía y no a la materia o energía por separado. Sin embargo, en las condiciones que se dan en los procesos industriales, al no abordarse el caso de los reactores nucleares, no existe transformación de materia en energía o viceversa, con lo que la forma general del balance de materia total a un sistema será la entrada de materia igual a la salida de materia más acumulación de materia. Correcto. Entonces, la entrada de materia, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Aquí es salida de materia más la acumulación de materia. Esta ecuación no puede ser desbalanceada. Parada, no. ¿Ya? La forma del balance a cada uno de los componentes será la misma, excepto cuando existe una reacción química, ya que en ese caso habrá que considerar la aparición o desaparición de los componentes individuales por efecto de la reacción.
Sin embargo, la masa total del sistema nunca variará. A ver, Dani. Por ello, el balance de masas al componente I tendrá la fórmula. Esta es la nueva fórmula cuando ocurre una reacción química. ¿Ya? Esta es la entrada más la reacción química es igual a la salida del componente o la cantidad de masa más la acumulación de masa. Igual que acá. Igual que acá. Solo que ocurre aquí una reacción química. ¿Ya? Una unión de dos elementos para formar un elemento, pero igual la masa se conserva. Aquí vamos a ver un video. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos los conceptos básicos para poder desarrollar balances de materia. Comencemos. Antes que nada, necesitamos saber qué es un diagrama de flujo. Entonces, un diagrama de flujo es un diagrama de líneas que muestra los pasos sucesivos de un proceso, indicando todos los equipos donde ocurre o qué es lo que está pasando dentro de ese proceso. Tanto las corrientes de materia que entran y las que salen de cada uno de estos equipos. Dentro de esta división de diagramas de flujo que estaremos revisando, se encuentran los siguientes, los diagramas de bloques. En ello se presenta el proceso o las diferentes partes del proceso por medio de bloques o rectángulos que tienen entradas y salidas. Aquí podemos identificar a un evaporador en la parte superior izquierda, a un tanque de preparación en la parte inferior izquierda y en la parte derecha tenemos a un tren de evaporadores. Entonces, podemos identificar en el primer recuadro que nos está indicando que es un evaporador que existen tres corrientes, una corriente de entrada 1, una corriente de salida 2 y una corriente de salida 3. ¿Qué nos está indicando? Que es evaporador. Por lo tanto, evapora. ¿Evapora qué? Componentes. Entonces, no sabemos qué esté evaporando, pero algo va a evaporar. Entonces, tenemos abajo un tanque de preparación en el cual tenemos 4 corrientes. Una corriente adicional al evaporador. ¿Pero qué está pasando aquí? Tenemos una corriente de entrada 1, 2 corrientes de entrada, tanto la 2 y la corriente 3, y una corriente de salida número 4, que podríamos suponer que está pasando aquí, que es un tanque de preparación y puede ser un tanque de mezclado de compuestos. Pasemos al tren de evaporadores. Aquí tenemos 3 efectos. Esto nos dice que el tren corresponde a un triple efecto. Entonces, dentro de este triple efecto de evaporadores, vemos que existen 4 corrientes intermedias dentro del tren, que corresponde a la corriente de entrada 1, una corriente intermedia número 2, una corriente intermedia número 3 y una corriente de salida número 4. Además, en el evaporador número 3 vemos que existe una corriente de recirculación a su salida en la parte del fondo. Y en la parte del domo de cada tren, de cada evaporador, podemos identificar que existe masa que se está evaporando. El diagrama no nos está indicando que tenga un nombre o un número esa corriente de la masa evaporada, pero nosotros la podemos identificar de esa manera. Y además también nos está indicando de manera muy general y muy sencilla todo lo que está pasando dentro del proceso. Debemos de considerar que los diagramas de bloques nos ayudan a mostrar los conceptos generales de cómo funciona algo. Principalmente en la ingeniería química, nosotros los utilizamos para identificar cómo se fabrica un producto o cómo operan los procesos de una organización. Se utilizan como un medio de referencia de modo que aquellos que no se encuentren familiarizados con el proceso puedan obtener una comprensión general de su operación. Un diagrama de bloques estará claramente marcado e identificará los pasos clave en el proceso al que nos haga referencia. Por eso es muy importante que ustedes sepan utilizar los diagramas de bloques.
Enseguida tenemos los diagramas con equipo. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos observar? Que a diferencia de los diagramas de bloques, en estos se muestran las interrelaciones también entre los equipos y ya vienen un poco más definidos. Además, al igual que los diagramas de bloques, aquí también tenemos interrelación por medio de líneas de unión o corrientes. Aquí, por ejemplo, para representar los equipos se utilizan símbolos que recuerdan el equipo o los equipos utilizados. Por ejemplo, en estos esquemas se representa en la parte superior un tren de varios efectos. Al igual o en comparación al triple efecto que vimos en el diagrama de bloques, este nos está indicando ya que existe un enchaquetado, que existe un condensado, igual algunas características principales del equipo, qué es lo que está pasando, puede haber ahí una separación, puede haber un agitador, etcétera. Entonces en la parte inferior izquierda vemos a un reactor. ¿Cómo sabemos que es un reactor? Bueno, porque no nos está indicando el diagrama, pero nosotros suponemos porque existe un fluido térmico, porque existen reactivos, porque existen productos de un agitador. Entonces inmediatamente si vemos o si conocemos los equipos podemos identificar que eso corresponde a un reactor. En la parte inferior derecha vemos a un intercambiador de calor. ¿Por qué sabemos que es un intercambiador de calor? Bueno, porque tiene la forma y además nos está indicando que existe entrada y salida de fluido térmico. Además de que nos dice que existe un encamisado o enchaquetado, el enchaquetado nos ayuda a evitar pérdida de calor. Lo podemos identificar de esta manera. Además de que, por ejemplo, existen también bases de datos donde podemos ver los diferentes diagramas que existen y cómo se representan estos diagramas de los equipos dentro de un plano de la planta o un diagrama de tuberías e instrumentación. Hay que tener en cuenta que los diagramas con equipo también son conocidos como diagramas de flujo de procesos. Nos ayudan a ilustrar las relaciones entre los principales componentes de una planta industrial. Se usa ampliamente en los ámbitos de ingeniería química e ingeniería de procesos, aunque sus conceptos a veces también se aplican a otros procesos. También se usan para documentar o mejorar un proceso o modelar uno nuevo. Para nosotros poder realizar una reingeniería o diseñar una planta industrial necesitamos hacer uso de este tipo de diagramas. Posteriormente tenemos a las variables de proceso. Hay que considerar que las variables de los procesos químicos son muy importantes, ya que nos resulta necesario a los ingenieros químicos llevar a cabo su medición y control porque los procesos de fabricación hacemos mucho uso de este tipo de variables, porque dependen de que los parámetros de las variables de proceso se encuentren en condiciones tal que no perjudiquen la calidad del producto y que además no provoquen un problema mayor al estar fuera de los parámetros definidos y, muy importante, la seguridad en nuestro personal y equipos de toda la planta. Entonces, aquí en el pizarrón les estamos presentando las variables que estaremos revisando en el curso y comenzando con masa, que como ya sabemos corresponde a la cantidad de materia que contiene un cuerpo, y enseguida tenemos a la variable volumen, que corresponde a la medida del espacio que ocupa la masa. A continuación también tenemos a la presión, que como las variables anteriores es muy necesario medirla y controlarla. La presión es una variable que nos da la ventaja de manejar con exactitud los sólidos, líquidos y gases, donde produciremos las especificaciones de todos nuestros productos en las diferentes industrias. Y saber que la aplicación de la presión en algún material de cualquier estado genera cambios en este, también es una fuerza en donde se puede aplicar en un área y así poder ser medida. Entonces, para ello hay que tener en cuenta esta definición tanto de sus magnitudes, ya que puede ocasionar daños o alguna catástrofe en la industria al momento de fabricar algún producto. No solo provoca la destrucción de máquinas, sino también de personal, aunque da condiciones a veces seguras. Entonces, tenemos que saber controlarla y saber manejarla. Para ello necesitamos hacer uso de indicadores de presión. Por ejemplo, podemos encontrar a veces en las industrias que las máquinas no tienen establecidas correctamente los rangos de presiones. Esto puede ocasionar problemas y daños irreversibles a todo lo que se encuentre cerca de ese equipo. Por lo tanto, tenemos que tomar mucho en consideración esta presión. Enseguida tenemos a la temperatura, y como ustedes también ya saben y ya la han manejado, es muy importante en la industria y en todos lados en los que nos topemos con ella, ya que al medirla podemos identificar el exceso o pérdida de calor en las sustancias empleadas en los procesos y así obtener los productos de calidad, optimizando los procesos, y además ayuda a mantener la conservación de las máquinas. Al momento de aumentar la temperatura sobre un material o cuerpo, hace que afecte directamente en la dilatación también, ya que todo cuerpo se dilata cada vez más cuando
aumenta la temperatura. Entonces, en toda la industria debemos de tener claro cómo se va a medir, a aplicar la temperatura de acuerdo al proceso que estemos manejando. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos que las calderas, algunos generadores de vapor, se utilizan en las fábricas para producir vapor en la fabricación de los productos. Entonces debemos de considerar esta temperatura. Entonces, como ustedes ya saben, la temperatura puede medirse de diferentes escalas: Celsius, Fahrenheit o Kelvin. También enseguida tenemos al flujo. El flujo es también una de las variables más medidas en la industria y con mayor frecuencia. Además, es muy importante como las anteriores, ya que si no se hacen las mediciones de los flujos, sería muy poco probable que el balance de los materiales sea correcto. Por eso es que necesitamos medir correctamente el flujo. Y generalmente en la mayoría de los casos es necesario saber sobre las características de los fluidos, de los procesos, para realizar la mejor elección del método de control a emplear para el flujo. Aquí, por ejemplo, el flujo total se indica cuando recorre un tiempo específico por un lugar determinado. Las unidades para flujo se encuentran indicadas en volumen por unidad de tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a medirlo de esta manera. Enseguida tenemos a la variable concentración o composición química. Esta es una de las variables que se debe controlar para regular la cantidad de material adicionado a un producto o a un proceso. Así vamos a poder agregar las cantidades apropiadas para tener un producto en óptimas condiciones. Por ejemplo, cuando se realiza un jugo de mango, ¿qué cantidad de azúcar tendríamos que agregar para que tengamos la dulzura que necesita el cliente o que necesita el producto? Entonces, en el curso de balances de materia, esta variable será el pan de cada día prácticamente, por lo que en próximos videos haremos énfasis en esta variable del proceso. Las variables del gasto másico y molar corresponden a magnitudes físicas que expresan la variación de la masa y de los moles respecto al tiempo en un área específica. Generalmente revisamos estas variables en las tuberías o en todas las corrientes del proceso, ¿vale? Entonces vamos a considerar estas variables muy importantes para poder nosotros desarrollarnos dentro de los balances de materia. ¿Ok? Entonces, como ya revisamos la medición y el control de procesos, vemos que son fundamentales estas variables. El medirlas, el saber qué estamos teniendo en cada fase del proceso y cómo se está controlando cada una de las variables. Entonces, en definitiva, los mejores resultados posibles en los que toca a la utilización de recursos, máquinas, desempeño, rentabilidad, protección, medio ambiente y seguridad, entre otros, y de mucha importancia en los balances de materia y energía, es el control de las variables de proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso de estas variables para poder identificar qué es lo que estamos midiendo y qué es lo que estamos contabilizando dentro de los balances de materia. Entonces, siguiendo con el tema, vamos a identificar qué es un proceso. Nosotros ya hemos escuchado hablar de qué es un proceso. El proceso nos habla de esa serie de acciones, operaciones o tratamientos interconectados que tienen el objetivo de producir un resultado. Para nosotros, los ingenieros químicos, lo utilizamos mucho para generar productos. Y bueno, como sabemos, en un proceso ocurren cambios y por lo tanto estos cambios también afectan al todo. Y ese todo del que hablamos es el sistema que estamos estudiando. Aquí en el esquema ustedes tienen representado a un proceso o serie de procesos. ¿Qué nos está indicando el esquema? Que tenemos a la entrada un flujo de materias primas o alimentación, así lo vamos a llamar. Enseguida tenemos un proceso de separación. Para eso nosotros identificamos esas flechas. Las flechas corresponden a las corrientes del proceso. Enseguida tenemos los reactores químicos con un recuadro de color morado. Y enseguida tenemos un proceso de separación. Puede ser varios equipos o puede ser una sola operación unitaria. Entonces, a la salida tenemos los productos y además pueden existir subproductos. Entonces, vamos a identificar claramente todas estas variables en las cuales nos vamos a involucrar para poder realizar
balances de materia, ¿ok? Entonces todos los procesos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a indicar qué está pasando para nosotros poder analizar esas variables que están pasando dentro de un equipo a otro y qué es lo que está pasando de una corriente a otra. Entonces tenemos que revisar claramente qué es lo que estamos evaluando para poder desarrollar los cálculos correspondientes. Las unidades de medición que vamos a utilizar, ustedes también ya conocen que existen cantidades primarias, las unidades básicas, tanto de longitud, masa, tiempo, temperatura y cómo vienen representados de acuerdo a qué unidades estemos ocupando. Y también sabemos que existen las cantidades secundarias, o sea, las unidades derivadas, que por ejemplo tenemos a la densidad, que representa la masa por unidad de volumen, la aceleración, la velocidad, la presión, entre otras muchas que también conocemos. Entonces nosotros vamos a hacer uso de estas cantidades primarias y vamos también a hacer uso de cantidades secundarias o derivadas, ¿vale? Vamos a recordar que tenemos sistemas de unidades. Ustedes ya han trabajado con estos sistemas de unidades. Tenemos al métrico absoluto, que corresponde a la masa, longitud, tiempo, temperatura, fuerza en unidades de gramos, centímetros, segundo, Kelvin, dinas. Tenemos al inglés absoluto, que también ya lo han manejado, que existe para la masa, la libra, la longitud del pie, el tiempo segundo, temperatura Rankine y fuerza Poundals. Tenemos al sistema internacional de unidades, que corresponde a lo que manejamos comúnmente, además que se nos hace muy fácil manejar para la mayor parte del mundo. Existe que sería la masa, kilogramos, longitud, metro, tiempo segundo, temperatura Kelvin, fuerza newtons. Y además tenemos al sistema de ingeniería métrico e inglés, o una mezcla de todos. Entonces, en ingeniería ustedes se van a topar con este tipo de sistemas de ingeniería, que vamos a hacer uso tanto de inglés como del sistema internacional. Entonces, ahí vienen representadas algunas variables. Entonces, tenemos ahí una nota que nos indica que una cantidad puede sumarse o restarse con otras solo si sus unidades son iguales. Una cantidad adimensional es aquella cuya combinación de variables da o resulta de un número sin unidades. Entonces, hay que tener mucho ojo aquí. Si vamos a utilizar una mezcla o un sistema de ingeniería métrico inglés, debemos de tener a todas las variables, todas las unidades homogéneas. O sea, no podamos sumar peras con manzanas. O son peras con peras o manzanas con manzanas. ¿Para qué? Para que sea homogéneo y para que no tengamos un resultado incorrecto, que es donde comúnmente existen los errores. Por lo tanto, tenemos que identificar, si vamos a trabajar con sistema internacional, manejar todo con sistema internacional. Si vamos a trabajar todo en sistema inglés, todo debe de estar en sistema inglés. ¿Ok? Entonces, para que más o menos lo tengan muy en mente y para que lo identifiquen, que sea lo primero que identifican dentro de los problemas de balances de materia, ¿vale? Y aquí terminamos con esta parte básica de todos los conceptos que necesitamos manejar dentro de los balances de materia. Si tienen dudas, preguntas, por favor, colóquenlo en la caja de los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerden regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos que ayude a diferentes ramas de la Bien, entonces. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el video? Bien, bien. Van a salir ingenieros industriales. Van a salir ingenieros químicos, ingenieros industriales y tecnólogos en alimentos. Literal. ¿Ya? Entonces, ya vieron por qué se dan las cosas, ¿no? Procesos, caudales, equipos, diagramas de flujo de procesos. Se dan cuenta cómo se interconectan las profesiones. Por eso es que para diseñar un proceso son necesarios algunos tipos de profesionales. Y cuando se trata de alimentos, más todavía. ¿Ya? En este momento voy a irme al correo a tratar de pasarles la información. ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí. Sí. Vamos a pasar la información
de lo que tengo. Ojo que este no es un documento terminado todavía. Les voy a pasar la información para que tengan los links de los videos para que los vuelvan a ver. Por si acaso no alcancemos a hacer un ejercicio de balance de masas. Ahí lo pueden ver en los links y podemos ya comenzar a trabajar. Por ahora les voy a enviar solo a su correo personal porque no tengo el correo institucional de ustedes todavía. Ya cuando me lo envíen por WhatsApp, ahí ya los paso a limpio para acá. ¿Está bien tu correo, Marta? Marta. Sí, ingeniero, está bien. Sí, Pita me Gime llegó, pero 18. me llegó 18. Me llegó a no deseado esa vez. Ya. Alguien que tenga mal su correo, que revisen, por favor. A ver, aprovechen a revisarlo. ¿Sí se alcanza a ver? Yomirita 11.1, ¿está bien? No, ingeniero, yo le dije que me lo cambiara al de Gmail. A ver, dígame, Yomirita. Yomira Pita. Ve, con U le vamos a poner. Ah, no. Porque es así. Yomira Pita 96 96 @gmail.com. Ya, ¿quién más? ¿Alguien que tenga que cambiar el correo? Ingeniero, dijo Yomira, no Yomirita. Yomira. Es que yo le trato con cariño siempre. Cuidado, se pone celosa. ¿Quién? Yulisa. ¿Serio? Son amiguis. Ojo, para que tengan cómo repasar. Ya cogen y lo descargan. Ahí tienen los links de YouTube. Ya me están escribiendo en WhatsApp sus correos.
No han escrito nada en el WhatsApp hoy día. Creo que ni me han ingresado al grupo, Dani. Sí está en el grupo, si yo lo ingresé. Nadie escribe nada. Esa es otra cosa. Recién. Gracielita, sí veo. Migri. La tengo como Migri. Pero Marta le iba a escribir, pues le iba a enviar a su correo todos Sí, los necesito correos los correos institucionales. Mejor. institucionales. Ya deja que lo envíen, nomás Dan. Bueno, ok. Comenzaste. Ya envié el mío entonces. Confirmen el recibido. Recibido. Bien, alguien más que me ayude con la lectura. Estábamos aquí. Estamos en Yulisa Gómez. ¿Quién es Yulisa Gómez? Vamos a ver. A ver, ayúdeme, señorita Gómez. Ya, tal y como se ha indicado, las BM se Aquí pueden... estamos, aquí, en la U. Después del video, estamos... Vaya. Una situación muy frecuente es el proceso sea continuo, con lo cual el término de acumulación será 0. Tal y como se ha indicado, las BM se pueden aplicar a la unidad de proceso como a todo el proceso completo. Para una unidad o equipo podrán plantearse tanto BM independientes como componentes intervienen en el mismo, y a un proceso completo se le podrán plantear un número de BM independientes igual a la suma de todas las unidades del mismo. Entendido como unidades de un proceso, los equipos u operaciones que los integran. Además, en algunos casos existen relaciones impuestas entre las distintas corrientes que no pueden servir como ecuaciones adicionales a las BM. Ya. Sigo. Está leyendo mejor que hace tiempo. Vamos a... En esta ocasión vamos a ver un tema de balance de materia. Este ya es un ejercicio de balance de materia. Presten atención, por favor, a este proceso, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Este video es importante donde se va a explicar y a sostener, a comprobar que en una operación unitaria, en un proceso unitario, toda la materia que entra es igual a toda la materia que sale. Entonces, aquí hay explicación numérica de aquello. Vamos a ver un tema de balance de materia en un proceso de filtración. Y nuestro primer paso para poder llevar a cabo un balance de materia es realizar un esquema. En nuestro esquema nosotros vamos a poner el tipo de proceso que vamos a llevar a cabo, que en este caso será el proceso de filtración.
Posteriormente empezamos a poner nuestras entradas. En este caso tendremos únicamente una sola entrada que tiene un valor de 2000 kilogramos hora de lodos. Este lodo contiene un 75% de líquidos y un 25% de sólidos. Y vamos a tener en este caso dos salidas. Una de nuestras salidas será la masa filtrada, la cual va a tener un 90% será la masa filtrada de sólidos y un 10% de... Inge, no se escucha. Acá tendremos un líquido filtrado, el cual tendrá una concentración de 99% de líquidos y un 1% sólidos. Entonces, Ya, viendo los mensajes que me dejan en el buzón, por eso les dejo el link para que ustedes la puedan ver directamente en YouTube. Es por el eco, tienen que prestarle mucha atención. Los pueden descargar en YouTube o verlo en YouTube directamente con el link que ya les pasé. El link está dentro del contenido de la materia, está aquí. Aquí está este link, vean. ¿Ya? Lo pueden ver directamente. Tienen mañana, pasado mañana, de aquí hasta el viernes. Entonces, ver cómo se desarrolla un ejercicio de balance de materia. en este caso tenemos una entrada, tenemos dos salidas y El ejercicio trata, a ver, el ejercicio trata de que tenemos a la entrada lodos con un caudal de 2000 kilogramos por hora, ¿cierto? Este lodo lo vamos a filtrar. ¿Qué sale de un lodo? Sale sólido y sale líquido, ¿cierto? ¿Ya? Acá sale la masa filtrada, o sea, el sólido filtrado, y acá sale el líquido filtrado, o sea, separado, no, sólidos y líquidos separados. Aquí el lodo es la conjunción de sólido más líquido. ¿Cómo está compuesto este lodo, este sólido? Con un 75% de líquido y un 25% de sólido, y tenemos que nosotros lograr a la salida una masa o unos sólidos con las siguientes características. $90 de sólidos y 10% de líquidos. Como ven, no se le puede sacar todo el líquido, toda la humedad, y unos líquidos con una concentración de 99% de líquidos y 1% de sólidos, ¿cierto? ¿Ya? Siempre va a haber esta relación, sólidos y líquidos. No va a haber materia en que se encuentren todos líquidos o todos sólidos, ¿ya? Vamos a calcular en base a esta cantidad, 2000 kilogramos por hora, y a estos porcentajes, ¿ya? Estos porcentajes llevarlos a kilos, llevarlos a esta unidad. ¿Cuánto mismo nos va a salir en masa, de masa filtrada y de líquido filtrado? Tenemos dos salidas y nuestro siguiente paso será indicar estas entradas
que estamos poniendo por las letras A, B y C. Una vez que ya tenemos identificado cuáles son nuestras salidas, procedemos a hacer un balance general. Nuestro balance general únicamente va a contener nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces tenemos una entrada que será A, dos salidas que será B más C. Y posteriormente procedemos a poner los valores ya conocidos el valor de A, que son 2000, logramos 1, el valor de B no lo conocemos, el valor de C tampoco lo conocemos. De tal manera que aquí procedemos a obtener desde la primera ecuación, podemos determinar el valor de B, y B será igual a 2000, logramos 1, menos C. Y esta será mi ecuación 1. Posteriormente, de nuestro balance general, procedemos a integrar nuestro balance parcial. Nuestro balance parcial es en función de la concentración de cualquiera de los dos elementos. Que puede ser líquido o puede ser sólido. En este caso vamos a realizar nuestro balance parcial con respecto a líquidos. Algo importante dentro de nuestro balance parcial es que vamos a considerar la concentración. De tal manera que entonces tenemos una entrada, en este caso será A, y la concentración de líquido, que será 75%, lo ponemos en decimal, 0.75, va a ser igual a B, que no lo conocemos, por su concentración, que en este caso es de líquidos, vamos a poner 0.10, el valor de C, que tampoco lo conocemos, por su concentración de líquidos, que en este caso será 0.99. De tal manera que una vez que ya tenemos el balance parcial, que es con respecto a las concentraciones, sustituimos el valor de A, que en este caso será 2000 por 0.75 es igual a 0.10 más 0.99 C. 2000 por 0.75 tendremos 1500 es igual a 0.10 más 0.99. Y de esta manera nosotros vamos a tener nuestra ecuación número 2. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2, entonces procedemos a poner las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 2 será 1500 es igual a 1.10 más 1.99 C. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sustituir esta ecuación 1 en esta ecuación 2. Entonces decimos, sustituyendo ecuación 1 en ecuación 2. Entonces tendremos 1500 es igual a 1.10. Aquí tenemos que el valor de B será 2000 menos C más 1.99 C.
1500 es igual a 200 menos 1.10, 6, más 1.99, 6. Y agrupamos entonces nuestros términos, 1500, aquí en este caso será 200 menos 200 es igual a menos 1.10 más 1.99 menos 1.89, 6. 1300 es igual a 1.89. Entonces, 1300 entre 1.89 tenemos el valor de 0, que en este caso será 1460 .67 kilogramos hora de líquido nuclear. Una vez que ya tuvimos el valor de C, que es nuestro líquido nuclear, yo voy a obtener el valor de B, sustituyéndolo en la ecuación 2. Entonces, voy a sustituir esta ecuación en la ecuación 2. B es igual a 2000 menos C. Conozco el valor de B, perdón, conozco el valor de C, menos 1460.67. Entonces, el valor de B será igual a 539.32 kilogramos hora de masa nuclear. De esta manera nosotros podemos comparar que los 2000. Ya entonces, ¿cómo estamos? Los 2000 kilogramos hora. Hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero, no se entiende un poco por lo que se escucha distorsionado el video. Sí, es verdad. Yo tengo una duda. Abajo de balance parcial, en la ecuación 2, la multiplicación de 2000 por 75 está mal. 150.000. No, es 2000 por punto 75. Como 0.75. 0.75. Ah, La ya. señora no pone el cero de los decimales. Solo Ah, pone ya. punto. Sí, por eso Gracias. era también creo que no entendíamos. O bueno, por lo del Escribe volumen. los decimales sin el cero. Ya. Ya, entonces les voy explicando, ¿no? Ese es un video en donde se plantea un ejercicio de filtración. ¿Ya? El principio es, como ustedes ya lo habían dicho, el principio de conservación de la masa. Entonces, estos 2000 kilogramos se van a subdividir en B y en C. La entrada es A en B y en C. Entonces, de ley, como todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿ya? A es igual a B más C. ¿Cierto? Ese es el principio de la ecuación inicial. Ahora, podemos tener acá una salida D y otra salida E y otra F. O podemos tener dos entradas, entrada A y B y salida C, D, F hasta la Z. Pero siempre, a un lado del igual, va a existir un valor que va a ser igual a lo que está al otro lado del igual. O sea, el valor de entrada siempre va a ser igual al valor de la salida. Entonces, este es el primer paso que nosotros debemos tomar al plantear una resolución de problemas de este tipo. ¿Ya?
que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. A igual a B No más se C. le escucha. ¿No se me escucha? Sí. Yo sí escucho. Yo también escucho. Sí, le escucho. Ya. Yo no escucho. ¿Quién no escucha? Yo. ¿Tiene encendida su cámara? No. Es que se escucha bajo. Súbale el volumen. O sea, el problema es que se escucha como mucho eco. Entonces, por eso no se le escucha bien lo que ella trata de explicar ahí. Sí, yo sé. El audio de ella es de mala calidad, por eso les estoy aclarando paso a paso el ejercicio. Ah, ya. Thank you. ¿Ya? Bota ese teléfono. ¿Ah? Bueno, déjenme explicarle que faltan ya 10 minutos. Ya se acabó la hora. Pues. 8 falta. Comenzaste. Vamos. Retrocede un poco el video. Ya, entonces aquí, los 2000 kilogramos hora, que es el caudal del lodo, es igual a B más C. Despejando B, ustedes ya saben despejar, ¿sí o no? ¿Con quién vieron despeje? Con usted. Ya, bueno. Entonces sí saben despejar. Y claro. ¿Ya? Entonces, esta B pasa al otro lado, ¿ya? Y este 2000 pasa al otro lado, ¿cierto? ¿Ya? Si 2000 es la sumatoria de B y C, entonces B es igual a la resta de 2000 menos C. ¿Ya? Ahí tenemos una primera ecuación, pero tenemos dos incógnitas, A y B. Ya cuando lo resolvemos, planteamos, comparamos aquí con los porcentajes y decimos que A por 0.75, que se deriva del 75% del líquido, ¿ya? Este 0.75 es igual al 75% del líquido, es igual a B, acá, aquí dice 90% de sólidos y 10% de líquidos. Ojo, que estamos tomando siempre el mismo valor. Si aquí tomamos en A los líquidos, en B también tenemos que tomar el porcentaje de líquido y en C también el porcentaje de líquido. Una consulta, ingeniero. ¿Y de dónde saco esos porcentajes de la de la filtración ya final? Estos porcentajes de aquí. Ajá. Son planteados en el problema. Son planteamientos. Son planteados en el problema, sí. Oh, ya. Son valores ya dados. ¿Ya? Los valores dados son el valor de entrada, el caudal de entrada o cantidad de masa de entrada y los porcentajes que tú quieres obtener al final. ¿Ya? Entonces, A por 0.75 de líquido, B por su porcentaje de líquido, que en este caso es 10%, ¿ya? Y C por su porcentaje de líquido, que es 99%, que es 0.99. ¿Cierto? Aquí tenemos B, que es 0,10. Aquí. Y C, que es 99%, es igual a 0,99. Resolvemos. 2000 por 0.75 es igual a 1500. ¿Ya? Es igual a 0,10 por B más 0,99 por C. ¿Ya? Ahora vamos acá a la resolución de la segunda ecuación. Ya tenemos la primera ecuación. Vamos acá a la segunda ecuación. Traspasamos ese valor de 1500 que nos salió como resultado. Es igual a 0,10B más 0,99C. Sustituyendo 1 en 2. O sea, esto es igualación, ¿cierto? Igualación de ecuaciones. Ese método también lo vimos. 1500 es igual a 0,10 por B. ¿Cuál es el valor de B? En la primera ecuación. Es igual a 2000 menos C. Sustituimos B por 2000 menos C y seguimos con más 0,99C. Luego de eso, en la siguiente línea multiplicamos 0,10 por 2000. 0,10 por 2000 es igual a 200. ¿Cierto? ¿Ya? Y factorizando 0,10 por C. Mira, aquí estamos multiplicando 0,10 por 2000
y 0,10 por C. 0,10 por 2000 es 200 y 0,10 por menos C es menos 0,10 C. Nada más. Es una resolución de una factorización sencilla. Más, seguimos con 0,99 C. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Correcto. Aquí estamos en esta línea. Luego, este 200 que está positivo lo pasamos al término de los números. Entonces, 1500 menos 200 es igual a 0,89C. ¿De dónde sale 0,89C? De restar, los dos términos tienen C, ¿sí o no? Miren, 99C y menos 10C. Los dos términos tienen C, entonces sí se pueden restar uno con otro. Tenemos 0,99 positivo y 0,10 negativo. ¿Cuánto es 99 menos 10? 89 positivo, ¿cierto? 89 positivo. Entonces acá hacemos la resta. 1300 que nos queda es igual a 0,89C. Despejando, este 0,89 que está multiplicando pasa a dividir debajo del 1300 y ya nos queda el valor de C, que es igual a 1490.67 kilogramos hora. ¿Ya? Luego, Es igual a 2000 menos 0. Conozco el valor de B, conozco el valor de C, menos 1460. luego ya teniendo el valor de C hallado, vamos a la primera ecuación. Nos dice que B es igual a 2000 menos C. Aquí está, vean. Esta B es igual a 2000 menos C y la podemos seguir usando. B es igual a 2000 menos C, ya tenemos el valor de C, entonces restamos 2000 menos 1460. Entonces el valor de B será igual a 539.32 kilogramos hora. Entonces ya tenemos los tres valores. El valor de A, que es 2000 kilogramos hora, que fue la entrada. El valor de B, que es la salida, 539,32 kilogramos hora. Y el valor de C, que es igual a 1460. Ahora, si sumamos estos dos valores, 1460 más 539, de ley nos va a tener que dar, ¿cuánto? Es una resta. ¿Cuánto nos va a dar la sumatoria de B más C? 2000. Lógico, claro. La sumatoria de B más C es igual al valor de entrada, ¿cierto? Porque no se pierde masa. ¿Ya? Entonces ahí comprobamos que el sistema está bien resuelto. ¿Ya? Ahora, de esos valores hay que definir si esto es B. B está compuesto de 90% de sólidos y 10% de líquidos. Estamos hablando solo de líquidos. ¿Se acuerdan que tomamos los valores de los líquidos? Este 10% es igual a 0.10 y este 99% de líquidos acá es igual a 0.99. De esta manera nosotros podemos comprobar que los 2000 kilogramos hora de alimentación sale. Aquí nosotros vemos por qué tomamos los valores de 0,75, 0,10 y 0,99. Porque el ejercicio lo hemos desarrollado hasta ahora solo como un balance parcial basado en los líquidos, ¿cierto? Y los líquidos nos dicen 75%, 10% y 99%. La masa filtrada, 539.32 kilogramos hora, y de líquido filtrado sale 1460
kilogramos. Una forma de comprobarlo y sobre todo de aplicar la ley de conservación de la materia es que la sumatoria que tenga las entradas va a ser igual a las sumatorias que hay en las salidas. Entonces, regresando a A es igual a B más C, tendríamos que de A son 2000, de B serían 539.32 y de C 1460.67. Y entonces la sumatoria de estas dos salidas debe de ser igual a la sumatoria de las entradas. Este caso es específicamente para un proceso de utilización sin reacción química. ¿Cuál es la importancia de un balance de materia? Que nosotros podamos saber qué cantidad de acumulación tenemos y qué cantidad de producto vamos a obtener. De alguna manera, este balance de materia es un proceso sencillo, pero que nos va a ayudar para el proceso de calidad de producto. Espero que esta explicación. Bien, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Sí, sale. Entendido. Más o menos. Falta práctica. Por ahora un poco fácil porque son dos incógnitas, pero si tuviera más salidas o más entradas, creo que Ajá. habría más incógnitas y sería más difícil. ¡Wow! ¿Verdad? Me sorprende, Melina. Melina. Soy Mildred. A ver, aquí estamos, se escucha distorsionado, no escucho, receso, sí, vamos a terminar. Ya son las 10. A las 10 terminado. A ver, vamos a poner el video para A ver, prendan sus. Para ver esos rostros de angelitos. ¿Yo qué? Enseguida la mano a la boca, posando. No pierden una oportunidad para modelar. La otra también como que está pensando, le duele la cabeza. Sigue. A ver. 1, 2. Ya, chicos, entonces les planteo que se pongan a releer lo que les envié y que vuelvan a también a ver el desarrollo del ejercicio. Sí, es algo sencillo. Es algo sencillo. Esta materia no vamos a ver en sí termodinámica. Estos cálculos de balance de masa es súper sencillo. Por ahora estamos con una entrada y 2 salidas. Pero ya en el examen ya les voy a poner 3 entradas y 6 salidas. Ahí sí la vamos a ver bien bonita. ¿Sí o no? Ya si Mauricio pasó conmigo es porque ya todos pasan. ¿Sí o no, Mauricio? Sí, sí. ¿Sí o no, Graciela? Claro, pues. ¿Y ese pico? Nada. Muchacho, ha sido un gusto con todos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. El repaso. Hasta la próxima clase. Chao. Ingeniero. Chao. Gracias.